Hola, aquí Danny Phantom trayéndoles un nuevo episodio de Sin Más Disfruten. Chapter 10. Chapter 10. On How to Forge a Cloth in the Marvel Universe 5 días después. Escuela secundaria Midtown. En el escenario, el profesor de física dio una conferencia. Junto a la ventana, Auk estaba sentado en su escritorio, escribiendo en su cuaderno. Escribió 3 nombres: Orichalco, Gamanio y Arena de Polvo de Estrellas. Individualmente, quizá nadie los reconocería. En conjunto, cualquiera familiarizado con los mitos de los santos sí lo haría. Un paños. La armadura de batalla de los santos. Una armadura que los conectaba con sus constelaciones, amplificando su poder al extremo. Para forjar una tela, esas 3 cosas eran indispensables. Albricias, como Auk era la única persona en este universo con un microcosmos, no necesitaría forjar uno. Si encontraba los materiales, su constelación los refinaría automáticamente, creando su armadura. Malas noticias: ¿en qué lugar del universo Marvel podría encontrar cosas que solo existían en el mundo de Saint Seiya? Auk se frotó las sienes. Al menos tenía tiempo. Aún no había iluminado ninguna constelación, así que la necesidad de una tela no era urgente. Pero, es mejor prepararse con antelación que arrepentirse después. Entonces, miró Orichalco y anotó otra palabra al lado: vibranio. En la tradición católica, el orichalco era una aleación mítica, famosa por su resistencia a los impactos. ¿Coincidencia? El vibranium era la aleación mítica de Marvel, el metal más raro y fuerte conocido. También podría absorber impactos sin cesar. El escudo del Capitán América fue la prueba. Único. Sin igual. Inestimable. Y Auk sabía exactamente dónde se escondía una enorme reserva de vibranio. Suficiente, francamente, para fabricar las 48 telas de bronce, las 24 telas de plata y las 12 telas de oro, con sobras. Wakanda. La llamada nación hambrienta, rogando ayuda a la ONU, escondiéndose tras el aislamiento, cuando en realidad se estaba ahogando en vibranium. Si el vibranium pudiera reemplazar al orichalco, entonces Auk lo reclamaría. ¿Qué pasaría si Wakanda se negara? Él sonrió con suficiencia. No buscaba peleas. Pero si alguien se interponía en su camino, ese era Dao Struggle. Y en la lucha del Dao, no hubo retirada. A continuación, se dirigió a Stardust Sand. Garabateó a su lado. Meteoritos. Arena de polvo de estrellas, molida de las propias estrellas. Y los meteoritos eran, en esencia, estrellas caídas. Si los reuniera y usara su microcosmos para molerlos, podría crear arena de polvo de estrellas. Eso dejó, Gamanio. El complicado. Si el orichalco proporcionaba la fuerza del metal y la arena de polvo de estrellas otorgaba la autorreparación, el gamanio era la clave. Los unía y le daba alma a la tela. Sin ella, la armadura era solo un objeto inerte. Con ella, se convertía en una auténtica armadura de santo. Auk frunció el ceño. Escribió rayos gamma con un signo de interrogación. Por el nombre, por la propiedad de conceder vida, rayos gamma encajan demasiado bien. Bruce Banner se había convertido en Hulk a través de la radiación gamma. En cierto modo, los rayos gamma eran la madre de Hulk. O padre, si quisieras verlo de otra manera. De cualquier manera, los rayos gamma no eran solo una coincidencia. Tenían que estar relacionados con el gamanio. Auk golpeó su bolígrafo contra la página, perdido en sus pensamientos. Luego, un codazo en el codo. Él se giró. Gwen Stacy lo estaba mirando. El señor Anderson te está llamando. Auk parpadeó y levantó la mirada hacia el escenario. Anderson, con las sienes canosas, sonreía. Auk, ¿por qué no respondes a esta? Me pillaron soñando despierto. Pero, se quedó allí, pensó por un momento y respondió sin errores. Anderson parpadeó sorprendido y luego asintió, dejándolo sentarse. Gracias, murmuró Auk, tomando asiento nuevamente. Apenas había comenzado a concentrarse en sus notas, pensando en Gamanium y rayos gamma, cuando un trozo de papel doblado se deslizó por su escritorio. Él lo abrió. ¿El tribunal ha confirmado su audiencia de emancipación? Sí. Esta tarde. Garabateó la respuesta y la pasó. Su apartamento había quedado reducido a escombros. No se le había asignado una nueva vivienda. Pero dudaba que así fuera. La burocracia neoyorquina era lenta, y él no era el único huérfano desplazado. Para cuando le llegara el turno, sería el año siguiente. Y para entonces tendría 18 años. Demasiado mayor para vivienda federal. Entonces, ya había empezado a buscar apartamentos baratos.
No iba a seguir viviendo como un refugiado en un hangar, rodeado de gente desesperada, esperando que estallara la violencia. Será mejor moverse ahora, en sus propios términos. El problema era que aún no era mayor de edad. Nadie le alquilaba una vivienda. Por eso había solicitado la emancipación legal en el Tribunal de Familia de Keynes. Y Gwen, como asistente estudiantil, había notado sus repetidas ausencias. No porque se lo hubiera dicho. Solo porque prestó atención. Auk era solo un estudiante. Gwen Stacy fue asistente estudiantil. Y en su grado. Fin del capítulo, Chapter 11. Chapter 11. Beautiful, Kind, and Brilliant. El antiguo gimnasio. Aunque Auk había despertado su microcosmos, el hábito de dar 10.000 golpes al día, mantenido durante 1000 días seguidos, no era algo que pudiera abandonar de la noche a la mañana. Y él persistió. Después de todo, no era como si tuviera algo mejor que hacer. Y, sinceramente, con cada día de práctica, podía sentir otro débil destello dentro de su microcosmos. Otra estrella parpadeante. Aún no está encendida. Pero dale un mes y podría brillar de verdad. Claramente, luchar no era la única manera de encender estrellas. Al menos no era la única manera. Pero comparado con la lenta práctica diaria, la batalla era el atajo. No es que a Auk le importara. En primer lugar, no era un maníaco adicto a la violencia, y ciertamente no estaba dispuesto a convertirse en uno de esos hipócritas que dicen ya no como carne en el momento en que obtuvo poderes. 10.000 golpes, 1000 días. No solo habían afinado su fuerza. Habían afinado su voluntad. Él controlaba su poder. No al revés. En segundo lugar, ni siquiera tenía los materiales para una tela. Sin ella, encender una constelación no era urgente. Todo el mundo lo sabía, un santo sin paño y un santo con él eran dos especies completamente diferentes. Bueno, al menos la mayor parte del tiempo. Más tarde, después de ducharse, Auk se puso una camiseta y unos pantalones limpios, se colgó el bolso del hombro y se dirigió a la puerta de la escuela. Su audiencia de emancipación fue a las 3:30 de esa tarde. Si saliera ahora, tomara el autobús y cambiara de línea 2 veces, llegaría a las 3. Sentado en la parada del autobús, con un sándwich en la mano, Auk masticaba y pensaba. Tal vez era hora de comprar un coche. Claro, primero necesitaría una licencia. A diferencia de la mayoría de sus compañeros, él no la tenía. ¿Por qué lo haría? Hasta ahora, nunca había planeado tener un coche. En aquel entonces, con la adultez a la vuelta de la esquina, el fin de la ayuda federal y el alquiler y los préstamos universitarios pendientes, la vida ya era asfixiante. ¿Un coche? ¿Un seguro? Imposible. Pero ahora que su microcosmos había despertado, Auk sintió que el peso aplastante del futuro se le escapaba de los hombros. Por una vez, pudo respirar. Su futuro ahora solo tenía dos posibilidades. Cómodo. O más cómodo. Si fuera más oscuro de corazón, podría convertirse en un tirano, gobernando a través del poder y el miedo una vez que tuviera su armadura. 2. El poder era autoridad. La autoridad era fuerza. Y sus puños ya eran sónicos. Un día, superarían a la luz misma. Pero Auk no iba por ese camino. Al menos, no ahora. Aún así, liberado de preocupaciones, pensó que podría mejorar un poco su calidad de vida. Especialmente porque todavía tenía 5 armas Chitauri escondidas. Incluso si se vendieran baratos, digamos a 20.000 cada uno, eso costaría $100.000. Así que tal vez un coche no era una mala idea. Todavía estaba dándole vueltas al asunto cuando, en lugar de un autobús, apareció un Toyota Corolla amarillo con matrícula GW521. La ventana bajó. Cabello dorado recogido de forma informal, rasgos delicados y un par de ojos azul claro que parecían atravesarlo. Gwen está aquí. Entra. Auk la miró un buen rato. No hace falta. Esperaré el autobús. Gracias. Gwen sonrió. ¿Seguro? Hoy los autobuses están cerrados. ¿Cerrar? Parpadeó. ¿Cuándo? ¿Por qué? Mediodía. Huelga del sindicato de conductores. Gwen rió entre dientes. ¿No te diste cuenta? Eres el único en esta parada. Auk miró a su alrededor. Efectivamente, vacío. Solo él. Maldita sea. Exhaló con fuerza, agarró su bolso y se subió al asiento del pasajero. Gracias por el viaje. Ningún problema. El coche avanzó a toda velocidad hacia el Tribunal de Familia de Keynes. Ah, cierto, añadió Gwen, mirándolo de reojo. Su audiencia se ha adelantado a las 3. La lleva el juez Bros.
Interrogación de cierre. Auk se giró hacia ella frunciendo el ceño. Ella sonrió. Dejaste el número de la escuela en tus formularios. Cuando tu consejero no te encontró, te vi yendo al gimnasio a la hora del almuerzo y pensé que estarías esperando el autobús aquí. Auk asintió lentamente. Un momento después, se dio cuenta. Le debía otra vez. Gracias. Como dije, no lo menciones. Su sonrisa se suavizó. Soy asistente estudiantil. Me dedico a ayudar a mis compañeros. Y era verdad. En mi town, Gwen Stacy era conocida por 3 cosas. Ella ayudó pacientemente a sus compañeros que preguntaban sobre las lecciones, Jessica, por ejemplo. Incluso le explicó cosas a Flash Thompson, en las raras ocasiones en que él le preguntó. Ella se enfrentó al acoso escolar. Para Pedro. Para María, cuando la capitana de las animadoras la atacó. Y encima de todo eso, sus notas eran estelares. Entonces, hermoso. Amable. Brillante. Esa era Gwen Stacy. 1. Fin del capítulo, Chapter 12. Chapter 12. From Todayon, Call Me Mr. Auk. Si Mitoun High hubiera organizado un concurso de popularidad para elegir a la chica más admirada, Gwen no habría tenido el mayor reconocimiento como celebridad, pero aún así, ocuparía el primer lugar. Por goleada. En silencio, la mayoría del alumnado emitiría su voto por Gwen. Auk también lo haría. Todavía recordaba cuando lo transfirieron por primera vez. Tranquilo, retraído, reservado. Gwen lo había confundido con un paria acosado y trató de ayudarlo a integrarse. Pero eso fue simplemente Gwen siendo amable. Auk nunca le dio más importancia. Porque si hubiera sido cualquier otra persona, Gwen Stacy, la chica hermosa y bondadosa, habría hecho lo mismo. Y además, hay un viejo dicho sobre los 3 grandes engaños de la vida. A la cabeza de la lista. A ella le gustó. 3 de ninguna manera Auk iba a caer en eso. Pronto llegaron al tribunal de familia de Keynes. Gracias, dijo Auk nuevamente mientras salía. Entonces, oyó pasos detrás de él. Al girarse, vio que Gwen también había salido. Interrogación de cierre. ¿Vas a volver andando? El aeropuerto está muy lejos de aquí. Los conductores del metro también forman parte de la huelga. Son conductores. Auk se quedó en silencio. Gwen sonrió y siguió adelante. Vamos, son casi las 3. No querrás que el juez Bros cancele tu audiencia, ¿verdad? Auk dudó y luego lo siguió. Sala 3. El juez Bros golpeó su mazo. Próximo caso. Audiencia de emancipación de Auk. Su señoría, saludó a Auk cortésmente mientras se levantaba. Su señoría, repitió el trabajador de servicios para niños y familias asignado a él. Bros hojeó el expediente de Auk. ¿Entonces nunca fue adoptado? ¿No tuvo familias de acogida? El trabajador suspiró. Así es, su señoría. Siempre fue reservado, reservado. Los futuros padres nunca lo consideraron. Por eso, después de todos estos años, nunca lo eligieron. Bros miró a Auk. Según tus papeles, ¿buscas la emancipación para poder alquilar tu propia vivienda? Auk asintió. Sí, su señoría. ¿Y cómo piensas pagar el alquiler? He ahorrado $30,000. Suficiente para un apartamento barato hasta que encuentre trabajo. ¿30,000? El juez revisó el extracto bancario adjunto. No tenía teléfono. No tenía computadora. No tenía coche. Ni siquiera licencia de conducir. Bros estaba realmente sorprendido. Las solicitudes de emancipación no eran raras. Pero una como la de Auk, recortando todos los gastos superfluos, con la disciplina suficiente para ahorrar 30,000, era inaudita. Especialmente de alguien que nunca había sido adoptado ni acogido. Bros se reclinó y lo estudió con una nueva expresión. Tiene usted un autocontrol notable, señor Auk. Gracias, su señoría. El corazón de Auk se conmovió al oír la dirección. Señor Auk, reservado para hombres adultos. Efectivamente, Bros sonrió levemente, selló los papeles y se los entregó al alguacil. Normalmente, no concedería la emancipación anticipada. El mundo de los adultos es duro. Pero usted, señor Auk, creo que está listo. Enhorabuena. Auk tomó los papeles sellados y se inclinó levemente. Gracias. De nada. El mazo golpeó. Siguiente caso, afuera, Auk miró el certificado sellado y sonrió. Era oficial. Legalmente independiente. Podía alquilar por su cuenta, sin importar su edad. Por fin pudo abandonar aquel hangar convertido en un polvorín lleno de inquilinos furiosos y desplazados. Me sentí bien. Mientras se dirigía hacia el metro, alguien le agarró el brazo.
Parpadeó y se encontró con la mirada divertida de Gwen. Cierto. El metro también estuvo cerrado. Lo siento. Vamos, suspiró y luego sonrió levemente. Señor Halcón. Aunque arqueó una ceja y la observó caminar hacia su Corolla amarillo. Solo para darme cuenta de que ya había un policía de tráfico en el coche, con la multa en la mano. Espera. Gwen se apresuró a sacar una tarjeta de su bolso. El policía hizo una pausa, frunció el ceño y luego lo aceptó. No era una tarjeta de presentación. Era una placa familiar, que circulaba entre las familias de la policía de Nueva York. Prueba de que eras uno de los nuestros. Miró de reojo el nombre. George Stacky, Distrito 19. Luego en Gwen. Sin decir palabra, guardó la máquina expendedora de billetes en el bolsillo, devolvió la tarjeta y se fue en su motocicleta. Continúa, dijo simplemente. Gracias, respondió Gwen rápidamente, con alivio en su voz. Mientras el agente se alejaba, ella exhaló profundamente. Estuvo cerca. Fin del capítulo, Chapter 13. Chapter 13. The Beginning of Aucan Gwen's Story 2. Las multas de tráfico en la ciudad de Nueva York no eran tan elevadas. Pero a diferencia de lo que ocurría en Oriente, aquí las infracciones se agrupaban con los delitos menores. En el este, una multa por estacionamiento ilegal podría significar solo una multa y algunos puntos. En Nueva York, tendrías que ir a un juzgado de tránsito. Entonces, de regreso a la guardia, Gwen seguía aliviada de haber salido a tiempo. De lo contrario, tendría que faltar a clase por una cita en el tribunal. Aún así, no pudo evitar preguntarse en voz alta. ¡Qué extraño! Puedes aparcar justo enfrente de los juzgados de Manhattan. ¿Por qué no en Queens? Desde el asiento del copiloto, auladeó la cabeza. Aunque te hubieran multado, ¿no te lo habría arreglado el capitán Stacky? Gwen lo miró y luego negó con la cabeza. No. Oh, pensó en la insignia familiar que le había mostrado antes al oficial. Leyendo su mente, Gwen sonrió levemente. Usar la placa está bien. Es una ventaja para las familias de policías, todos la usan. Pero una citación formal, eso es diferente. Mi papá nunca pediría favores por una multa de estacionamiento. Me decía, enderezó el rostro, imitando su voz. Gwen, deberías comparecer ante el tribunal y admitir tu error. Augurió suavemente. Quizás George Stacky no era tan rígido como siempre creía. Las películas realmente exageraron. 45 minutos después, llegaron a la guardia. Desabrochando el cinturón, Aug le dio un último agradecimiento antes de abrir la puerta. Entonces Gwen habló. Tengo curiosidad por algo, Aug. Él miró hacia atrás. ¿Qué? Si no aceptara tus agradecimientos, ¿qué harías? ¿Seguirías dándome las gracias? Su sonrisa decía que realmente quería una respuesta. Tras una larga pausa, Aug finalmente respondió. ¿Disculpas? Gwen se quedó mirando, sin palabras. ¿No aceptar las gracias significa una disculpa? Bueno. Eso funcionó, supuso. Su sonrisa se ensanchó. Dice gracias demasiado. Somos amigos. Los amigos no necesitan decirlo. ¿Amigos? Aug se congeló de nuevo. Claro, él y Gwen eran más cercanos que la mayoría de sus compañeros de clase, principalmente porque compartían física y se sentaban uno al lado del otro. Pero fuera de clase, mantenía las distancias. De todos. Aún, no lo negó. Después de todo, sería de mala educación corregirla justo después de haberlo traído hasta allí. Tenía al menos ese sentido social. Después de marcharse, Aug se dirigió hacia el refugio temporal. Esa noche, Manhattan. En los apartamentos Gorin, Ellen Stacky estaba acurrucada en el sofá en pijama, viendo la última película de mujeres desesperadas. La puerta se abrió y entró George Stacky, con traje negro y la placa en la cintura. ¿Estás en casa? Cerró la puerta y miró a su alrededor. ¿Dónde está Gwen? Ella subió las escaleras. George asintió y subió a tocar la puerta de su hija. Gwen. Está abierto, papá. Él entró. Allí estaba ella sentada, en lindo pijama, con el cabello dorado suelto y acurrucada en la silla de su escritorio. ¿Qué pasa, papá? Se apoyó en la puerta, con los brazos cruzados y una leve sonrisa. Te saltaste la clase esta tarde. Gwen parpadeó y luego comprendió. Bajó las piernas y se puso de pie. ¿Alguien te llamó? ¿Qué te parece? Bromeó. Siempre lo confirman. Podría haber sido alguien falsificando una placa familiar. Eso sí ocurría, rara vez. La policía de Nueva York siempre anotaba los números de matrícula.
Si la placa era auténtica, no había problema. Si era falsa, quien la usara podía esperar una docena de multas por correo. Gwen suspiró. De verdad que no pensaba aparcar ilegalmente. En Manhattan, la acera del juzgado está bien. George se encogió de hombros. No me preocupa el estacionamiento. Para eso está la placa. No tan estricto entonces. Úsalo, pero no abuses de él. Pero me interesa saber por qué fuiste al tribunal de familia de Keynes. Oh. Volvió a sentarse y recogió su libro. Acabo de llevar a un compañero de clase. Tenía unos papeles. George se rió entre dientes. ¿Un niño? Bajó el libro. Lo miró a los ojos, muy seria. Papá, aunque es solo un amigo. Bien, un amigo que todavía parecía reacio a aceptarlo, si su reacción rígida anterior fue alguna señal. Ese pensamiento permaneció en la mente de Gwen. El recuerdo de su expresión cuando dijo, somos amigos. Fin del capítulo, Chapter 14. Chapter 14. The Phoenix Never Dies, Only Reborn. 2 al día siguiente. Como era sábado, Hawk fue temprano en la mañana al apartamento frente al Kensboro Bridge Park. Su nuevo lugar estaba allí. Encontrarlo no llevó mucho tiempo. Era difícil encontrar apartamentos buenos y asequibles, pero baratos. Había por todas partes. Aún así, incluso los caseros más baratos se negaban a alquilar a menores. Sobre todo cuando no tenía aval. Pero, cuando Hawk explicó que el tribunal ya le había concedido independencia legal, el propietario cedió. Esa mañana, después de que Hawk firmó el contrato de arrendamiento y pagó 6 meses de alquiler por adelantado, las llaves eran suyas. Cerrando la puerta detrás de él, miró a su alrededor, a su nuevo hogar. No era grande lo suficientemente estrecho como para sentir como si la vida misma hubiera sido aplastada en una caja. Alfombra vieja, paredes descascaradas. Una sala de estar tan pequeña que con un sofá de segunda mano y una mesa plegable, apenas había espacio para darse la vuelta. El dormitorio no era mejor. Una cama casi no dejaba espacio. Pero, tenía todo lo que necesitaba. Lo más importante es que, al igual que su antiguo apartamento, este tenía una salida de incendios que conducía directamente a la azotea. Por eso Hawk le había rogado al propietario que le diera tiempo para procesar los documentos judiciales. Y por 700 al mes, no se quejaba. Pasó 2 días limpiándolo y arreglándolo un poco. Puso un colchón nuevo, reemplazó el cabezal de la ducha y dejó las ventanas abiertas hasta que el olor a curry finalmente desapareció. Y por supuesto, por la noche, recuperaba sus tesoros. Las 5 armas Chitauri, envueltas en una sábana, escondidas debajo de su cama. Esa noche, compró una hamburguesa y una Coca-Cola y luego subió por la escalera de incendios hasta el tejado. Se sentó con las piernas cruzadas, comiendo mientras miraba las estrellas. Con cada destello de arriba, las estrellas dentro de su microcosmos también brillaban. Él ya sabía qué constelación de bronce encendería primero. No Pegaso. No Esquilus. No Dragón. Pero, Fénix. Las constelaciones no eran simplemente vehículos de poder, eran legados. Un santo que despertó su microcosmos y encendió su constelación heredó su esencia. Y de las 48 constelaciones de bronce, ninguna igualaba al Fénix. Porque el Fénix tenía una propiedad de la que carecían incluso las 12 constelaciones doradas del zodíaco: inmortalidad. Renacimiento. Mientras que el núcleo del dragón era la fuerza y la defensa, el del Fénix era inmortal y renacido. La mala noticia. Debido a ese núcleo tan poderoso, era casi imposible conseguir a los Phoenix Signs. En el orden original de 88 santos de Atenea, Fénix nunca había aparecido, hasta el último arco del santuario. La buena noticia. Este no era el universo de Saint Seiya. Aquí Phoenix no era reservado. Si encendiera la constelación del Fénix dentro de su microcosmos, sería suya. El Fénix nunca muere, solo arde y regresa. Incluso si lo mataban, no moriría realmente. Le esperaba el renacimiento. Entonces, a menos que se hubiera vuelto loco, ¿por qué no elegiría a Phoenix? Su objetivo nunca había cambiado. Vive. Y si es posible, vive mucho y vive bien. Guiado por eso, Hawk comenzó. Reunió las 12 estrellas tenues que había encendido al matar a Chitauri y las ordenó para que coincidieran con el patrón de Phoenix. Phoenix necesitaba una estrella de segunda magnitud, 2 de tercera magnitud y 6 de cuarta magnitud. 2 magnitudes de cuarta se combinaron para formar una de tercera. 2 de tercera se convirtieron en una de segunda. 2 más, murmuró Hawk. Nada mal. Preciosas, la verdad.
Mientras bebía su refresco, sonrió al ver la constelación del Fénix a medio terminar que brillaba sobre su microcosmos. Entonces, las otras 47 constelaciones de bronce parpadearon débilmente. Curiosamente, Auk sintió resentimiento por parte de ellos. Pero entre sus protestas se escuchó el grito de un fénix. Ante esto, los demás guardaron silencio. Parpadeando, Auk miró fijamente la constelación del Fénix. Medio iluminada, irradiaba orgullo, mirando hacia las otras constelaciones. Por supuesto. Como su primera opción, el Fénix brilló con arrogancia. El Fénix es el más fuerte. Auk sonrió con suficiencia. Negó con la cabeza, lo dejó estar y regresó a su apartamento. Más tarde, acostado en la cama, con los ojos cerrados, pensó nuevamente en Klotz. Encender a Fénix le otorgaría el núcleo de la inmortalidad. Pero forjar la armadura del Fénix, eso liberaría sus verdaderos poderes. Como, el puño de ilusión del Fénix, que destrozó la mente, no el cuerpo. O la invasión mental, destrozando la psique del enemigo. Y por último, su técnica definitiva. Convirtiéndose en el mismísimo Fénix, con las alas en llamas, desatando una corriente lo suficientemente fuerte como para aniquilarlo todo. H-Yokuten-SH, las alas del Fénix se elevan al cielo. 2. Fin del capítulo, Chapter 15. Chapter 15. Aunque, U11 Dreamed of Vain a la acción en lugar de vacilación. A Fénix solo le faltaban 2 estrellas más. Era solo cuestión de tiempo. Incluso si nunca volviera a pelear, con su rutina de 10.000 golpes diarios, en 3 meses como máximo la constelación estaría completa. Pero el Santo Manto, eso todavía era un misterio. Más precisamente, sin Gamanium, no tenía nada. Los otros 2 componentes no supusieron un problema. Con suficiente dinero, se podían comprar meteoritos. Coleccionistas de todo Estados Unidos, incluso de Nueva York, los atesoraban, y las ferias de meteoritos no eran raras. Y el vibranio, aunque técnicamente no tiene precio, Auk sabía dónde encontrarlo. Uno si llegara el momento y la diplomacia fallara, simplemente lo tomaría. Quiero vibranium. ¿Y eso qué tiene que ver contigo? Eso dejó solo un obstáculo. Gamanio. Últimamente, después de la escuela, Auk pasaba horas en la biblioteca, sacando libros sobre rayos gamma y explorando las computadoras compartidas en busca de cualquier investigación relacionada. Así descubrió también que neoyorquino poseía la mayor colección de meteoritos. Norman Osborn. Sí, ese Norman Osborn. Fundador de Oscorp. El futuro némesis de Spider-Man. Una publicación en un foro de un mes antes mencionaba que la mansión de Osborn albergaba una habitación entera dedicada a su colección de meteoritos. Y en cuanto a vibranium, Auk incluso había obtenido información sobre el embajador de Wakanda ante la ONU, convenientemente ubicado en Nueva York. ¿Meteoros? Listo. ¿Vibranium? Listo. Pero Gamanium, todavía nada. Hoy, encorvado frente a la terminal de una biblioteca, Auk hizo clic en otro artículo académico. Si alguien conoce los rayos gamma, ese es Bruce Banner, pensó. Lástima que Banner hubiera desaparecido después de la batalla de Nueva York, viajando en una motocicleta hacia lo desconocido. Quizás Shield lo sabía. Pero Auk no estaba dispuesto a enredarse con héroes, mucho menos con Shield, la definición andante de problemas. Aún así, había otros investigadores. No tan brillantes como Banner, pero que seguían trabajando en este campo. Me gusta este papel. La aplicación de rayos gamma en la terapia biológica, por el Dr. Kurt Connors. Industrias Oscorp. El lagarto. Justo entonces, oye, ¿estás leyendo el trabajo del Dr. Connors? Una voz familiar. Halcón se giró. Su cabello dorado caía suelto sobre una frente lisa. Gwen estaba detrás de él, con un libro en la mano, inclinándose ligeramente para mirar la pantalla. ¿Rayos gamma en bioterapia? Inclinó la cabeza con curiosidad. Pensé que querías estudiar Derecho en la Universidad de Nueva York. ¿Por qué investigar los rayos gamma? No es ley. Es dinero, pensó Auk. Antes de despertar su microcosmos, había establecido un plan de vida. Estudiar Derecho. Al principio había considerado la medicina. En Oriente, que te dijeran que estudiaras medicina era una maldición. Se daba por sentado que los médicos con mansiones y coches de lujo eran corruptos. Aquí. Fue lo contrario. Si un médico no tenía una mansión y un coche deportivo, la gente asumía que no servía para nada. Especialmente los cirujanos. Pero Auk se dio cuenta de que le faltaba talento para la medicina. Así que, se trataba de ley. Los abogados no eran peores que los médicos.
Y el derecho abrió caminos. La práctica privada, la fiscalía, e incluso la de juez algún día. Ese era su antiguo plan, un futuro de estabilidad. ¿Y ahora? Con su microcosmos despertado, ya no necesitaba ese camino. Pero la universidad tampoco era algo que quisiera evitar. Uno le sonrió levemente a Gwen. Solo estaba mirando. Lo encontré por casualidad. Cerró la pestaña, se levantó y cedió el asiento. El entrenamiento lo esperaba. 2 años de rutina significaban que si se saltaba sus golpes, siempre sentía que faltaba algo. Gwen parpadeó cuando él se fue, y luego se dejó llevar por una compañera para buscar un lugar donde estudiar. Los exámenes se avecinaban la semana siguiente, e incluso los estudiantes más perezosos habían empezado a estudiar a toda prisa. Aún no necesitaba empollar. No lo había hecho antes de despertar, y ahora ciertamente no. Su futuro se había reducido a 2 opciones: comodidad o incluso más comodidad. Entonces, mantuvo su ritmo. De regreso al antiguo gimnasio, Aug golpeó la bolsa con un ritmo concentrado. Entonces, la puerta se abrió con un crujido. Una figura esbelta entró. La junta decidió demoler este viejo lugar después de las vacaciones. Lo convertirán en una piscina. Ruido sordo. El puño de Aug golpeó la pesada bolsa. El saco de arena suspendido ni siquiera se balanceó, pero la superficie se onduló y el polvo se desprendió bajo la fuerza. El sol del mediodía se filtraba a través de las ventanas agrietadas, atrapando en su resplandor las partículas flotantes. Fin del capítulo, Chapter 16. Chapter 16. First Day Law Abiding, Second Day Robin Banks. Los labios de Gwen se separaron ligeramente. Ella miró con asombro la nube de polvo que se elevaba desde el saco de arena que Aug acababa de golpear. Su forma aún era vagamente visible a la luz del sol. Un golpe contundente, pero devastador. Auténtica maestría en la simplicidad. Aug exhaló profundamente, calmando su respiración antes de girarse hacia ella. Sus miradas se cruzaron. La mirada de Gwen se detuvo en él. El sudor le perlaba la frente, la camiseta blanca se ceñía a su escultural figura, las manos envueltas en cinta adhesiva. Algo se agitó en su interior. Aug, por otro lado, se quedó desconcertado al verla allí. ¿Ocurre algo? No. Gwen negó con la cabeza, juntando las manos a la espalda mientras caminaba lentamente hacia él, echando un vistazo al viejo y abandonado gimnasio. El nuevo gimnasio tiene aire acondicionado. ¿Por qué no usar ese? Está tranquilo aquí. Está tranquilo, admitió con una sonrisa. Cuando ella se sentó casualmente en el banco donde Aug había dejado su bolso, él quedó atónito por un momento. Tienes algo que decir, ¿verdad, Gwen? Ella inclinó la cabeza, sonriendo. No, la verdad. Solo pensé en ver a un amigo dar algunos puñetazos. Aug arqueó una ceja. ¿Había un significado más profundo en sus palabras? Olvídalo. El entrenamiento fue lo primero. Se volvió hacia el saco de arena, concentrándose nuevamente en sus 10.000 golpes diarios. Después de todo, la llegada de Gwen significaba que tendría que empezar de nuevo de todos modos. Con un ritmo deliberado, golpeó, golpe tras golpe, eligiendo no recurrir a su microcosmos y confiando únicamente en su cuerpo. Gwen permaneció sentada, observando en silencio. Entonces, de repente, los puños se desdibujaron en las sombras. Sus ojos se abrieron, incrédula ante la tormenta de golpes que explotaba ante ella. Ni siquiera parpadeé, susurró. Sacando su teléfono, intentó grabar. Sin siquiera mirarlo, Aug murmuró, no grabes. Oh. Sobresaltada, Gwen bajó el teléfono, sin estar segura de si realmente lo había escuchado bien. Finalmente, el revuelo terminó. La bolsa dejó de temblar y el gimnasio volvió a quedar en silencio. Aug desenganchó el saco de arena, lo arrojó a la esquina y se acercó a recoger su toalla. Mirando a Gwen, finalmente volvió a preguntar, ¿estás segura de que no tienes una razón para estar aquí? Gwen asintió. Sí, quiero. Los labios de Aug se crisparon. Gwen lo notó y se rió. En realidad, admitió, se trata del baile anual de la escuela. ¿Vas a ir este año? Mi Townhai era prestigiosa, pero aún así celebraba los bailes y fiestas habituales. Y cada año Gwen le preguntaba a Aug. Y cada año decía que no. Era un lobo solitario. Tranquilo, solitario. La explicación educada. El verdadero. Estaba sin Blanca. Sin smoking, sin coche, sin carnet. Ni siquiera podía acompañar a una cita a casa a pie. Y lo peor de todo es que ni siquiera tenía cita. Así que, una vez más, no. Él negó con la cabeza rotundamente.
¿Por qué malgastar dinero en ruido y multitudes cuando podría sentarse en la azotea de su casa bajo las estrellas de forma gratuita? Silencio. Comodidad. Sin gastos. Cada dólar contaba ahora que era legalmente independiente y sus ahorros ya se estaban reduciendo debido al alquiler y los suministros. De hecho, ya se arrepentía de su idea anterior de comprar un coche. Ese plan estaba muerto. Mejor ahorrar. ¿Quién necesitaba un coche cuando el autobús escolar iba directo al puente de Kensboro? Además, ni siquiera tenía licencia. Maldita sea. Quizás debería robar un banco, pensó Out con tristeza. Los meteoritos no son baratos. Por otra parte, ¿por qué robar un banco para comprarle un meteorito a algún tipo rico cuando podría robar el propio meteorito? Si robar Vibranium de Wakanda ya estaba en sus planes, entonces ¿qué diferencia hacía? Banco, Vibranium, meteorito, todo fue el mismo crimen. Frente a él, Gwen vio cómo sus ojos se alejaban. ¿En qué estás pensando? Robar un banco. Su ceja se arqueó. Al darse cuenta de lo que acababa de decir en voz alta, Out parpadeó. Sus miradas se cruzaron. Y entonces Gwen, sonriendo dulcemente, respondió. Si lo dices en serio, te recomendaría el Banco del Pacífico en el Distrito 19. Out frunció el ceño. ¿Ese es fácil de robar? No, dijo alegremente. Pero mi papá es el capitán allí. Silencio. Por fin, Out se enderezó, con expresión seria. Estaba bromeando. Nota para mí. Si alguna vez robaba un banco, no sería bajo la jurisdicción de su padre. Antes de que pudiera decir más, sonó el teléfono de Gwen. Señora Snow, sí. Está aquí. Al colgar, miró a Auk. Vamos. La señora Snow quiere verte. Fin del capítulo, Chapter 17. Chapter 17. The First Spider emerge señora Snow. Nombre completo. Selina Snow. Fue consejera de 11º grado. Desde el apoyo personal hasta la orientación universitaria, todo cayó bajo sus responsabilidades. A diferencia de las escuelas públicas, donde un consejero podía atender a entre 100 y 200 estudiantes, la preparatoria Midtown era privada. La señora Snow solo tenía 35. Eso hacía que su apoyo fuera más personal y detallado. Y por casualidad, tanto Out como Gwen la compartieron como consejera. Pero, arrastrado a su oficina por Gwen, Out no pudo evitar preguntar en el camino. ¿Dijo de qué se trataba? No, solo me preguntó si sabía dónde estabas. Cuando te encontré, me dijo que los trajera a ambos. ¿Cosas de la universidad entonces? Quizás te aceptaron y te dieron la beca en Berkeley. Esa era la única razón que se le ocurría a Auk. Al fin y al cabo, para septiembre estarían en el último año de secundaria, y ya empezaban a circular ofertas universitarias. Gwen tenía la vista puesta en Berkeley. La Universidad de California, Berkeley. Una Ivy pública, cuna de más de 100 premios Nobel. Gwen lo miró con la cabeza ladeada. ¿Y tú? ¿Sigues decidido a estudiar Derecho en la Universidad de Nueva York? ¿Ni siquiera piensas en Stanford? Es cierto que la Facultad de Derecho de NYU era fuerte. Pero comparado con Stanford, no hay comparación. Añadió. La señora Snow dijo que también te recomendó Stanford. Nunca conseguiré una beca de Stanford, respondió Out con serenidad. Quizá no sea una ayuda de primera, pero cumpliré los requisitos. Con eso, cuando pida préstamos, conseguiré una mejor tasa. Sencillo. Práctico. Claro, en un mundo de sueños habría ido a la Facultad de Derecho de Yale, tal vez incluso se habría unido a una de esas misteriosas organizaciones de las que se habla en los círculos legales. Pero aquel no era un mundo de sueños. Stanford y Yale no eran solo problemas de admisión. Su matrícula por sí sola era un peso aplastante. Es mejor tomar la escuela que realmente ayudaría a llevar la carga. No tenía intención de seguir pagando préstamos a los 60 años. Ese había sido el plan antes de despertar su microcosmos. ¿Y ahora? La idea de buscar esos nombres le parecía aún menos atractiva. La Universidad de Nueva York estaba bien. Conocía Nueva York, le gustaba Nueva York, y la comodidad siempre había sido su meta. Gwen frunció el ceño ante su tono objetivo, queriendo discutir, pero al ver su realidad, 17 años sin auto, sin teléfono, sin lujos, se contuvo. Pronto llegaron a la oficina de la señora Snow. Toc, toc. Adelante. Gwen abrió la puerta. Detrás de un escritorio estaba sentada la señora Snow, con las gafas sobre la nariz y una mirada amable que suavizaba sus rasgos de 40 y tantos. Gwen la saludó con cariño. Siéntate.
Luego desvió la mirada. Auk. De nuevo, debo decirlo. Necesitas un teléfono. La vida sin uno en esta época era insoportable. Incluso le había ofrecido una llanta vieja una vez, cuando era estudiante de primer año. Él la rechazó cortésmente, prometiendo comprarse una. Desde el 9º grado hasta ahora, casi terminando el 11º, su respuesta no había cambiado. Conseguiré uno pronto. Siempre dices eso, suspiró, claramente cansada de oírlo. Antes de que pudiera presionar más, otro golpe. La puerta se abrió. Aug levantó una ceja al ver el rostro familiar que entraba. Peter Parker. Pero esta vez, algo era diferente. La última vez que Aug lo había visto, Peter era un niño flacucho y torpe. Ahora, su figura se había engordado, con músculos definidos bajo la camisa y una postura más firme. Y en sus ojos, Aug captó algo más. Un destello de reconocimiento. Una chispa oculta. La sombra del hombre araña de Tobey Maguire. Sí. No es el niño del MQ que depende de la tecnología y tiene lanzatelarañas. 4. Esta fue la primera araña. La que tejía telarañas desde sus propias muñecas. Un auténtico hombre araña. La señora Snow se iluminó. Peter. En solo unos días ya has engordado. De hecho, parecía más robusto, casi como un ternero comparado al muchacho delgado como un junco que había visto antes. Peter sonrió tímidamente, rascándose la nuca. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Auk, se quedó paralizado. Y Aug lo vio claramente. En el momento en que la mirada de Peter se posó en él, sus pupilas se contrajeron y dilataron en rápida sucesión, reaccionando violentamente. Confirmado. La mutación había comenzado. El primer Spider estuvo en línea. Fin del capítulo, Chapter 18. Chapter 18. Oscorp and the Daily Bugle. Hombre araña, no. La araña finalmente se había conectado. Al ver las pupilas de Peter Parker contraerse y dilatarse de forma antinatural, Aug no pudo evitar suspirar interiormente. A decir verdad, su decisión anterior de no meterse en los asuntos de Peter, en el vestuario, en el autobús escolar, no fue solo para evitar una tragedia superheroica. Una parte de él temía que entrometerse arruinara este momento. Había 3 Spider-Man. Y el único que realmente le gustaba a Aug era el que estaba frente a él en ese momento. Este Peter Parker, con la misma cara que el hombre araña de Tobey Maguire. 5. El asombroso. Al principio, no tanto, pero después de que Andrew Garfield prácticamente viera el asombroso hombre araña 3 en la vida real, Aug también empezó a apreciarlo. ¿Y el niño del MQ? Lo siento. A Aug no le gustaba. Solo las decisiones del reparto le habían dejado grabada esa versión. Entonces, con sus pensamientos calmados, Aug miró a Peter, que todavía parecía aturdido, y rompió el silencio. Buenas tardes, Peter. Tarde. Peter parpadeó, obligándose a recuperar su habitual sonrisa afable. Se giró hacia Gwen y la saludó tímidamente. Hola, Gwen. Había notado ese extraño momento de contacto visual entre ellos. Sospechoso, pero lo dejó pasar y sonrió. Buenas tardes, Peter. Me enteré de que ayer le hiciste pasar un mal rato a Flash. La pelea de ayer en la cafetería se había extendido por toda la escuela. Al parecer, Peter había humillado a Flash Thompson, cambiando la situación por completo. Peter se rascó la cabeza tímidamente, sin decir nada. Gwen levantó el pulgar. Ya era hora de que te defendieras. Sigue así, Peter. Peter sonrió más ampliamente, avergonzado. La señora Snow aplaudió suavemente, llevándolas de vuelta al punto. Muy bien, todos aquí. Sentémonos. Peter se dejó caer en el sofá frente a Aug y Gwen. La señora Snow sacó 3 carpetas de su escritorio. Gwen, dijo, entregándole el primero, Industrias Oscorp. Un puesto de asistente en el laboratorio del Dr. Connors para el verano. Los ojos de Gwen se iluminaron. Lo aceptó agradecida. Gracias. El Dr. Connors mencionó que se pondría en contacto pronto, pero no lo esperaba tan rápido. La señora Snow sonrió y luego se volvió hacia Aug y Peter. 2 ofertas más. No estaba segura de cuál preferirían, así que los llamé para que elijan. Aug levantó una mano. Espera. No sé por qué me incluyen en esto. La señora Snow parpadeó. Aug, ¿olvidaste la reunión del mes pasado? Él pensó de nuevo. Ah. Cierto. Al final de su última conversación, ella le preguntó sobre trabajos de verano. Él, como quien no quiere la cosa, le dijo que aún no había encontrado ninguno. Ella se ofreció a investigarlo, y él aceptó sin más. Y aquí estaban. Inhaló profundamente. Ah, sí. Ya lo recuerdo.
La señora Snow rió entre dientes. Bien. Uno también es de Oscorp, de su división bioeléctrica. Necesitan un estudiante que ayude a organizar los datos del laboratorio. El otro es del Daily Bugle. Buscan un becario de verano. Ninguno de los dos trabajos parecía glamuroso. Pero ambos fueron posibles gracias a sus contactos. Sin su carta, ambas empresas simplemente habrían dicho, estamos completos. Peter miró a Auk. Tú primero. Auk abrió la boca para declinar, pero entonces recordó el artículo de Connors que había visto en la biblioteca. Rayos gamma. Quizás una pista sobre el gamanium. Me quedo con Oscorp, dijo con firmeza. Peter asintió. Entonces iré con el Bugle. Me gusta la fotografía. Por supuesto. No solo fotografía. A Peter Parker le encantaba la autofotografía. Y vendérsela a su propio jefe. 5. La señora Snow asintió rápidamente y les entregó sus respectivas cartas. Peter, cuando vayas al Bugle, busca a J. Jonah Jameson. Dale esta carta. Él te ayudará. 2. Entiendo. Halcón, cuando te presentes en Oscorp, ve al departamento de ingeniería bioeléctrica. Pregunta por Max Dillon. Te llamaré antes. Comprendido. Auk mantuvo su rostro neutral, aunque el nombre provocó reconocimiento. Max Dillon, ¿no era ese el ingeniero que cayó en un tanque de anguilas eléctricas en Amazing Spider-Man 2 y se convirtió en Electro? No es su problema. Al menos, no ahora. Lo que le importaba era Connors. Los rayos gamma. Ese extraño gamanium que necesitaba. Y Auk tuvo la sensación de que esta era la pista que había estado esperando. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado mucho el fanfic. El autor en la descripción. Les recuerdo que tenemos Patreon y sin más, tengan buenos días o buenas noches y hasta pronto.